Ok, vamos a dar inicio con lo que es la primera actividad. La primera actividad vimos lo que es el tiempo de presente del verb to be. Simple present verb to be. Checamos lo que es las conjugaciones. Aquí tenemos lo que es la conjugación del verbo to be, que es como presente simple. Es una estructura sencilla. Nada más tenemos lo que es un sujeto, el verbo y un complemento. El verbo to be puede ir conjugado con diferentes tiempos verbales. Puede ir conjugado de acuerdo al sujeto. Aquí tenemos las diferentes conjugaciones. I am, you are, he, she is, it is, we are, you are, they are. Recordemos que el verbo to be significa ser o estar. ¿Cómo vamos a saber cuando hablamos si hablamos de ser o de estar? Pues dependiendo del complemento que tengamos. Ahora, en nuestra actividad del día de hoy vimos lo que fue la actividad del PDF. Vamos a empezar a checar la actividad. Ok, tenemos aquí la actividad del verb to be in present. It says complete the sentences with the verb to be in present. The options are am, is, or are. Now it says write am, is, or are to complete the sentence. So we have the first. It says hi. So we're going to be writing the answers. Vamos a ir anotando aquí lo que son las respuestas. La primera quedaría I am Peter. And this is Emma. Aquí tenemos conjugación del verbo to be. I am Peter and this is Emma. Aquí estamos presentando. Nos estamos presentando. Luego continúa la oración. Dice she. Conjugación para she is my sister. We are brother and sister. Ella es mi hermana. Nosotros somos hermano y hermana. En inglés no hay una palabra para decir hermanos así con ambos sexos, hermano y hermana. Entonces, si decimos nada más hermanos, va a ser solo brothers. Quedaría nada más como para hombres. Para decir brother and sister, para decir que son uno y uno, tendríamos que especificarlo, así como está aquí. We are brother and sister. Then we have aquí sería am. I am 11 and she is 10. Aquí tenemos el verbo to be para hablar de la edad. Recordemos que el verbo to be puede ser, estar, o cuando hablamos de cosas que no podemos tocar, decimos tener. Yo tengo 11. Ella tiene 10. Cuando hablamos de edad, por ejemplo, en este caso de años, los años no los podemos tocar, entonces no podemos poner el verbo have. Utilizamos el verbo to be, por eso decimos I am 11. ¿Qué otro ejemplo podemos utilizar así? Cuando tenemos, por ejemplo, calor o frío, puedes decir yo tengo calor, I am hot. Tengo frío, I am cold. Tengo hambre, I am hungry. Entonces, siempre que hablemos de cosas que son intangibles, que no podemos tocar, utilizaríamos el verbo to be. Para decir cosas que podemos tocar, por ejemplo, un lápiz, puedes decir I have a pencil, I have a TV, I have a computer. El verbo have, que este sería tener en español. Ok, continuamos con el verb to be. La siguiente sería we are from Salford. Salford is near Manchester. Ok, Salford, estamos hablando de una ciudad que está near, cerca de Manchester. Manchester, otra ciudad en England, en Inglaterra. Now,
What is your name? Otra pregunta. Where are you from? Así completaríamos lo que es esta primera parte. Luego en la siguiente, las oraciones. En esta parte vayan checando si lo tienen así correcto, vayan palomeando. Si algo tienen incorrecto, vamos corrigiendo. Luego en la siguiente parte tenemos write sentences and use the correct form for the verb be. Tenemos un sujeto y un complemento, solo tenemos que agregarle el verb to be. Empezaríamos con I am young. The second option, Melvin, ¿me escuchas? She's clever. Ok, recordemos que aquí clever, ok, ya están conectando. Ok, clever sería a synonym of intelligent. Ok, sinónimo de inteligente. She's clever. Then you have you. Aquí tenemos el not, sería negativo. So you aren't old. Tú no eres viejo. Estamos hablando de edad. Then sleepy. You are sleepy. Aquí estamos hablando como lo que hablábamos aquí arriba, de tener. You are sleepy es tú tienes sueño. Igual el sueño es algo que no podemos tocar, entonces utilizamos el verb to be como si fuera tener. You are sleepy. La tercera, la siguiente, we, negativo, aren't naughty. Naughty. Naughty, una persona traviesa. Hace travesuras. She, negativo, she isn't short. Ella no es bajita, chaparrita. Ok. Hasta ahí sería lo que es esta primera parte. Voy a bajar un poco y voy a borrar lo que son las respuestas para seguir respondiendo. Luego nos quedamos en short. Luego aquí la siguiente. It is rainy. Rainy, ¿qué es rainy? Rainy es lluvioso. It is rainy es como está lluvioso. Un día lluvioso. Cuando hablamos del clima utilizamos el sujeto it. Luego en la siguiente, they are unhappy. What is unhappy? Unhappy sería lo contrario de happy. Infeliz. So they are unhappy. Ellos son infelices. O ellos no están felices. Now we have he isn't, negativo, hungry. ¿Me escuchas? Hoy sí. Sí, Melvin, ya te escucho. He isn't hungry, que sería, en español, él no tiene hambre. Estamos hablando del hambre, algo que no podemos tocar, entonces utilizamos el verb to be. La siguiente, ¿cómo quedaría, Melvin? They. ¿Cuál sería el verb to be? Ya escucho. Are tidy. Ellos son ordenados. Tidy, ordenados. ¿Ok? Última, he.
¿Cuál sería el verbo to be para he, Melvin? Am, is o are. Ars. Are. No, sería is. Acuérdate que el he, she, it llevan el is. Entonces diríamos, he is handsome. ¿Qué es handsome? Handsome, guapo. Él es guapo. Okay. Now, in this last part of the exercise, you have to write questions for the sentence. Tenemos estas oraciones y las tenemos que transformar en preguntas. Para hacer una pregunta, en el video de explicación vimos que lo que teníamos que hacer era cambiar de lugar. Cambiábamos de lugar el are, el verbo to be, por el sujeto. Por ejemplo, aquí tienes, they are Mexicans. Ellos son mexicanos. Si quieres cambiarlo a pregunta, cambiamos de lugar el verbo to be con el sujeto y decimos, are they Mexicans? Y le ponemos question mark. Hacemos ese switch, el cambio del verbo to be con el sujeto. La oración que tenemos abajo dice, I'm 10. Yo tengo 10. Aquí tenemos una contracción del verbo am. Es el I am 10. Para pregunta, podríamos invertir el verbo to be con el am, con el sujeto. Diríamos, am I 10? Am I 10? Ahí estaremos diciendo, yo tengo 10, hablando de la edad. Now, next one, it says, she is from Scotland. Para cambiarlo a pregunta, igual hacemos el switch, cambio de posición. She is. Preguntaríamos, is she from Scotland? Is she from Scotland? Así que era la segunda. Melvin, ¿sabes la tercera cómo quedaría? My mom, luego is. Para hacer la pregunta, cambiamos de lugar. Entonces dirías, is my mom, what is the complement? At home. Is my mom at home? Esa sería la tercera. La cuarta tenemos birthday is. Sujeto, her birthday. Verbo is. Queremos cambiar la pregunta. Switch. Cambiamos de lugar. Entonces la pregunta empezaría. Y her birthday. Y el complemento. On June. On 12th June. For example. Luego. La última. There should be June 12. En inglés siempre va primero el mes y luego el día. Aquí debe estar cambiado. Y luego para la última tenemos he's 23 years old. Igual, para cambiarlo hacemos el switch. Cambiamos sujeto con el verb to be. Diríamos is he 23 years old? Is he 23 years old? Él tiene 23 años. ¿Ok? Entonces, en su actividad, vayan checando si lo tienen así, se pone palomita. Si tienen algo incorrecto, vayan corrigiéndole. Igual si quieren pueden tomarle un screenshot
una foto para que lo tengan ahí y vayan corrigiendo con calma, ¿ok? Vamos a regresar a lo que es la actividad anterior para poder continuar con la siguiente lección. En la siguiente lección vimos la explicación de el presente simple. Presente simple para todos los verbos excepto el verb to be. ¿Cuándo regresamos? A ver. Simple present. Ok, entonces ya vimos que el simple present. Este es uno de los temas más básicos que tenemos que tener bien en claro en el curso, que es la forma de expresarnos para acciones que suceden rutinariamente, actividades o hábitos que hacemos con regularidad. Para eso utilizamos el simple. ¿Cómo se forma el presente simple? Tenemos un sujeto, verbo y un complemento. La persona que haga la acción que está haciendo y el complemento. Esto es así en afirmativo. Para negación y para pregunta, vamos a utilizar auxiliares, el does o el do, el doesn't o el don't. Esto ya lo vieron explicado en el video. Y es la tercera persona que se le agrega S. Esta regla es muy importante que se la aprendan. Cuando hablemos de presente simple, en una oración afirmativa, y nuestro sujeto sea he, she or it, tenemos que agregarle una S al verbo. Por ejemplo, he eats in the park. Él come en el parque en las tardes. Aquí el verbo es eat, pero le ponemos una S porque estamos hablando de él, que es tercera persona, y es una afirmación. Lo que es la pregunta, tenemos que emplear dos, entonces al verbo ya no se le agrega nada. Y en lo que es la negación, igual tenemos que emplear doesn't, igual al verbo pues ya no le agregamos nada. Vamos a lo que es la actividad del PDF. Ok, ya que está contando también Maribel. Ok, en la actividad vamos a... It is right question, negative and affirmative. Hi, Hi Maribel, how are you? ya pude. Perfecto. Muy bien. Ok, vamos a empezar. Voy a apagar en silencio tu micrófono para que les explique la que es la primera actividad. Dice, tenemos lo que es un verbo, nos da un verbo y nos da un complemento. Tenemos que formar lo que es la pregunta. Para formar la pregunta, como ya vimos en las estructuras del principio, tenemos el auxiliar al principio, luego el sujeto. El sujeto nosotros lo vamos a inventar el que nosotros queramos. Nada más vamos a ponerle un auxiliar que corresponda al sujeto y ya luego continuamos con lo que tenemos acá. Por ejemplo, does he play the guitar in the afternoon? Respuesta negativa, no, he doesn't play the guitar in the afternoon. Respuesta afirmativa, he plays the piano in the afternoon. Y aquí en la segunda le corregimos lo que sí no toca la guitarra, toca el piano. Maribel, ¿tiene la respuesta a la 2? Melvin, ¿alguno de ustedes tiene la 2? ¿No? No. ¿Tiene la 2? ¿No? Ok, bueno, vamos a empezar a contestarla. Primero tenemos el verbo walk y tenemos complemento after lunch.
Para preguntar diríamos, si lo utilizamos similar al anterior, diríamos does, y luego elegimos un sujeto, por ejemplo, he. Does he. Después de he tendríamos que poner la acción. Does he walk? Complemento. After lunch. Does he walk after lunch? Así quedará nuestra pregunta. Voy a poner aquí un ladito. Does he walk after lunch? Luego la negación. ¿Cómo decimos? No. Luego, sujeto. He. Luego nuestro auxiliar negativo. Doesn't. No, he doesn't. Luego, el verbo y el complemento. He doesn't walk after lunch. Así quedaría nuestra negación. Y en la afirmación aquí tenemos que hacerle un cambio y poner sleep, lo que sí hace. En lugar de walk vamos a cambiarle el verbo a sleep. Y diríamos, he sleeps after lunch. Así queda nuestra afirmación. He sleeps after lunch. Aquí le agregamos una S al verbo sleep. Le ponemos sleeps porque es afirmativo y tenemos tercera persona. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Tenemos ride. Complemento del bicycle to work every day. Aquí sí tenemos que utilizar plural porque tenemos el their. Entonces nuestro sujeto sería they. Entonces nuestra pregunta quedaría, do they? Aquí ya cambia el auxiliar porque nuestro sujeto es they. Luego el verbo ride. Y el complemento, todo lo demás. Their bicycles to work every day. Question mark. Ahí agregamos el complemento. Luego quedaría como negación. No. They. Auxiliar negativo. Don't. Verbo ride. Complemento. Their bicycles y todo lo demás. ¿Ok? Luego para afirmación diríamos they ride their bicycles. Podemos decir bicycles o decir bikes, que es una forma corta de decir bicycles. Luego to work y al final vamos a cambiarle on Fridays. Aquí iría lo que sí, los días que sí va, los viernes. On Fridays. Cambiaremos on Fridays en lugar de every day. ¿Ok? Ese sería el cambio. Ok, vamos a pasar a las últimas dos. Voy a borrar. Perdón, las últimas tres. Luego, la 4. Tenemos listen. Igual podemos agarrar el sujeto que queramos. Podemos decir, por ejemplo, she. Para pregunta. Empezaremos con auxiliar. Does she. Luego el verbo es listen. Listen. Complemento. To the radio every Sunday. ¿Ok? Pongo puntos porque pues ya no tengo más espacio. Luego, ¿cómo diríamos la negación? No. She. Auxiliar negativo. Doesn't listen. Luego el complemento. To the radio. Y aquí el cambio sería otra vez. En lugar de every Sunday, le cambiamos a every day.
Así quedaría la negación. Every day. Y por último la pregunta. Perdón, la afirmación. Diríamos she. Aquí, perdón, ya me confundí. Aquí sí era every Sunday. Donde le cambiamos a every day ya es en la afirmación. Entonces aquí nada más es la oración negativa. She doesn't listen y todo el complemento. Y en la afirmación es donde ya corregimos. Decimos she listens. Ok. Acuérdense que aquí la T no suena. Nada más decimos listens. She listens to the radio. La respuesta era de every day. Ok. Así queda la afirmación. She listens to the radio every day. Recordemos, aquí en la pregunta y en la negación el verbo nada más es listen porque tenemos los auxiliares. Es pregunta y es negación. En la afirmación, como no tenemos auxiliar, ahí sí es donde ya agregamos lo que es la S al verbo. Últimas. Tenemos clean. Vamos a utilizar un sujeto plural. We. Para pregunta diríamos, do we clean the house on Mondays? ¿Limpiamos la casa los lunes? Negativo, no. We don't. Auxiliar negativo para we. Clean the house on Mondays. Tu complemento no cambia. Afirmación. We clean the house. Oh, sorry. Aquí ya no es the house. Vamos a poner office. Lo que tenemos entre paréntesis es un lugar. Entonces decimos que nosotros limpiamos la oficina. We clean the office on Monday. Así quedaría. Y la última, vamos a ponerlo con he, por ejemplo. Pregunta, does he watch TV after school? ¿Él ve la tele después de la escuela? Negación, no. He doesn't. Auxiliar negativo. Watch. Verbo en forma simple porque tenemos el auxiliar. Y el complemento igual. TV after school. Y por último la afirmación. He. Aquí tenemos un verbo. Y dice do homework. Hacer la tarea. Entonces aquí ya no ponemos watch. Diríamos he does. Él hace homework. Tarea. Homework. In complement. After school. Él hace la tarea después de la escuela. Entonces, ahí quedaría lo que es esa oración. ¿Tienen alguna duda? Jenny, Maribel, Melvin, ¿alguna duda de lo que les estoy explicando acá? Del verb to be. Si quieren pueden quitar sus micrófonos. Poco. No tanto, solamente cómo elaborar la pregunta. Pero ya. Contestaron, si les dio tiempo de contestar su actividad. ¿Tienen alguna que sea diferente a la que tenemos aquí para que la copiemos? No, la verdad yo la fui haciendo ahorita porque no la entendía bien. Ok, perfecto. Ujú. Bueno, de todos modos, esto es así más o menos cómo pueden ir formando. Para preguntas, empezamos con auxiliares does or do. ¿De qué depende? De nuestro Ujú. sujeto que tengamos.
Luego, Ujú. lo que vimos al principio. Voy a borrar aquí y nos vamos a regresar tantito. Y lo que deben de tener muy presente en esta lección es esta parte del principio, las estructuras. En afirmación tenemos sujeto, verbo, complemento y la única variante va a ser la tercera persona con una S. Luego, para negación y preguntas, esta es la estructura que manejamos. Primero, lo que es para lo que es la negación sujeto, y aquí agregamos el auxiliar negativo, dependiendo de qué sujeto tengamos, verbo en forma simple y complemento. Y lo último, para pregunta, el auxiliar primero, luego el sujeto, verbo en forma simple y complemento. Aquí ya no se cambia ningún verbo con S porque tenemos auxiliares en la tercera persona. Por eso la regla de acá. S solo para oración afirmativa, tercera persona, o sea, he, she o it, en presente simple. Y también esta tablita de auxiliares, ténganla siempre presente también. Los auxiliares que utilizamos para he, she, it es does, el negativo doesn't. Todos los demás sujetos que no sean he, she, it, o sea, I, you, we, and they, llevan el do y el don't. ¿Ok? Bueno, apenas nos dio tiempo porque la sesión de Zoom está a punto de terminar en 1 minuto. Entonces, que les quede muy, muy, muy claro esta parte, que es lo más importante de lo que es el presente simple. Y el uso lo utilizamos para rutinas diarias y actividades que hacemos regularmente. ¿Vale? Entonces, eso sería todo en lo que es la clase. Nos vemos próximamente en la siguiente clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Ok, see you. Bye. Bye.